Ejecutiva. Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes. Gobierno de la República. Hola, mi nombre es Tatiana Sorto, transmitiendo desde la Casa de la Cultura y Museo del Progreso York. Este día tengo como invitado a un gran escritor, un gran docente, un gran amigo. Su nombre es Mariel Alfaro, pero tengo que mencionar también de la participación de la cultura activa y cultura en casa, que gracias a ellos nos estamos dedicando a este número de videos promocionales de artistas progreseños. Sin más preámbulo, pues simplemente bienvenido, Mariel. Muy buenas tardes, Tatiana, muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto saludarles y espero puedan disfrutar de esta entrevista. Bueno, yo creo que desde que supe que era viable que vos estuvieras en una entrevista, yo ya lo estaba disfrutando. ¿Cómo estás? Muy bien, Tatiana, un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes y pues esperemos que sea de su agrado también. Partamos con la pregunta básica. ¿Quién es Mariel Alfaro? Bueno, Mariel Alfaro Zúñiga nació un 24 de octubre de 1989, un día martes, en la Clínica Popular de San Pedro Sula. Si bien es cierto, no nací en el Progreso, pero vivo aquí desde los 2 años y me considero más progreseño que algunos que sí nacieron en este lugar. Soy docente del área de Ciencias Naturales y de Ciencias Sociales, escritor ocasional, también ilustrador, lector, amante del cine y de los gatos. Dice los gatos. Yo creo que esa es una gran síntesis, ¿verdad? Pero mira, yo que de lo mucho y de lo poco que te voy conociendo, bueno, pero ya tenemos tiempo para irte conociendo porque te he visto en diferentes áreas trabajar, ¿vale? Pero contanos ahorita, ¿cuál es el género literario que más te apasiona, por ejemplo? Hay dos géneros literarios que son, por decirlo así, mi fuerte y también mis pasiones. Sería el subgénero literario de la ciencia ficción, dentro de la ficción, y el microrrelato. El microrrelato. Contanos de ese microrrelato, que yo paso obsesionada cada vez que podés transmitir. ¿Por dónde lo transmitís? Empezando por ahí. ¿Cuáles son tus plataformas o cómo es el medio en que desarrollas el microrrelato? Bueno, inicialmente comienzo a escribir microrrelato aproximadamente en el 2014 en el Giorgio Maya, que es el blog en el cual yo publico tanto en Blogspot como en Facebook. Pero en los últimos años, en los últimos 6 años para acá, ha sido Facebook la plataforma en la que yo he decidido incursionar para poder socializar mi trabajo. Y es ahí donde he divulgado no solo microrelatos, sino también cuento breve, relato breve y aforismos. Y es en esta plataforma donde me he dado a conocer a nivel nacional con pequeños escritos, algunos con techos hasta de 7 palabras, 3 palabras, hasta arriba de las 50. Para el que es Giorgio Maya. El Giorgio es una palabra en maya quiché que quiere decir corazón. Okay. Y la referencia en cuanto a nuestras raíces mayas, en cuanto a lo que es las culturas precolombinas que nos dieron forma y que también son parte de nuestra herencia cultural. En esas dos áreas literarias que estás manejando, por lo menos que yo te he visto desarrollarte, ¿qué te inspira? Porque veo dos cosas diferentes, por ejemplo, ¿verdad? Son temas completamente diferentes, pero ¿qué te inspira para cada una de esas áreas? Bueno, comenzando por el microrrelato, el microrrelato parte de las experiencias. Nosotros podemos hablar de experiencias personales, experiencias ajenas, y a partir de ahí plasmarlo en escritos no tan largos y tampoco tan cortos, pero que logren impactar en pocas palabras. Y en el caso de la ciencia ficción, que ya está más relacionado con la evolución de nuestra especie, con los avances tecnológicos, con los problemas sociales. Y podría decirse que toda esta suma de factores son los que dan como inspiración poder trabajar estas dos áreas. Me imagino que tienes muchas referencias, por ejemplo, cuando estás hablando ahorita precisamente de avances científicos, tecnológicos, en el área de las crónicas y de la fantasía, podemos decirlo así. ¿Cuáles serían esos autores que dices, no puedo ser Mariel sin haber pasado por ellos?
Es una cantidad bien interesante. Dale, que necesitamos porque, saber. Incluso yo podría hacer una categorización entre los autores nacionales y autoras nacionales y también los internacionales. Hay un escritor nacional que me marcó increíblemente en cuanto a lo que fue el método y el uso de la palabra a través de la crónica, que si bien es cierto, no se le considera uno de los literatos en el ámbito académico, pero sí en cuanto a la práctica, Ramón Amaya Amador. Y dentro de esa misma categoría yo podría incluir a Froilán Turcios, que son de los dos escritores, tanto en la parte realista, en el caso de Ramón Amaya Amador, y en la parte fantástica, en el caso de Froilán Turcios, que marcaron mi infancia allá más o menos por el 1996-97. Pero de la mano de estos dos autores nacionales, que son autores de época y que todavía con bastante trascendencia en la actualidad, podía hablar ya de lo que son los escritores internacionales, y entre ellos podría incluir a Julio Verne, a Herbert George Wells, a el mismo Isaac Asimov, Ursula K. Le Guin, Octavia Butler, podría mencionar a Stanislav Lem y un sinnúmero más de autores, pero lo interesante es cómo estos han influido no solamente en mi corriente literaria preferida, sino también en cuanto a las ideas, porque ya lo mencionaba usted, estos avances tecnológicos en algún momento fueron descritos y fueron proyectados por estas personas siglos antes de que sucedieran. En el caso, por ejemplo, de Julio Verne, que es el escritor que me marcó a nivel de la infancia y es el primer escritor que yo leo, que se adelantó siglos a la invención del submarino, del cohete, o por decirlo así, de las naves interestelares, y que es técnicamente quien le da pies y cabezas a la ciencia ficción moderna, aunque no es el padre de la ciencia ficción, ya que la ciencia ficción tiene una madre, que es Mary Shelley también, sí, que la incluyó dentro de esas grandes influencias que yo tengo. Definitivamente, y qué bueno que lo mencionara, fíjate, porque justo hablábamos en algún momento con compañeros artistas que la invisibilización de las mujeres en diferentes áreas, pues viene desde siempre, ¿verdad? Y que viniendo de vos y con este megaproyecto, porque insisto, es un megaproyecto condensado en 100 y pico de páginas, denota que tu grandeza viene ahí, pues, en ese espacio chiquitito. Pero ya vamos a hablar de eso. Mira, yo vi, nos vamos a ir más adelante hablando de eso, mira, porque dice, necesito saber cómo nace hacia el espacio, para que tengan una idea las personas que están viendo de qué viene esto, cómo nace. Hacia el espacio técnicamente nace en mi infancia. Okay. Como todos los niños que nacimos entre los 80s y los 90s, con el famoso despegue de la era espacial, tanto soviética como norteamericana, nosotros aspirábamos a conocer el espacio. Y uno de los deseos de todos los niños de aquella época que crecimos viendo Cosmos de Carl Sagan era ser astronautas. Desgraciadamente, y como todos lo sabemos, en países como el nuestro aspirar a eso es más que sueño o capricho, no porque no se tenga la capacidad, sino porque los recursos y las instancias a las cuales podemos acudir no son las idóneas para poder plantearnos un imaginario tan complejo. Yo leo más o menos entre el 95 y el 96 un álbum de Ediciones Ramsés sobre el sistema solar. Mis primos hermanos mayores, 2 años y 5 años respectivamente, lo tienen completo con todas las vistas. Y una tarde de domingo que ellos vienen a visitarnos acá a Progreso, yo les pido que me lo presten, que me lo dejen para la próxima vez que regresen, podérselos devolver. Y yo recuerdo que si hay algo que me marcó fue ese álbum. Yo ese álbum lo dejaba a la par de la cama o debajo de la almohada y era como mi libro de cabecera. Es decir, leía, miraba las ilustraciones e iba aprendiendo qué implicaba cada uno de estos planetas, cuáles eran sus lunas, cuál era el alcance de estos mismos. Y eso es lo que genera en mí la idea de, en aquel momento, hablar sobre el espacio. Ahora bien, es en el 4º grado que yo ya tomo la decisión o tengo el sueño de querer ser escritor de ciencia ficción. Y es que en la clase de español se nos delega, o mejor dicho, se nos deja como tarea crear un escrito a partir de una historia original o de historias ya existentes, pero teníamos que generar un libro, ya fuera con hojas sueltas, con pasta, como nosotros quisiéramos.
Lo interesante de esto es que yo tomo como referencia a E.T., Ajá. el extraterrestre, pero modifico completamente la historia, la hago mía y a partir de ahí construyo una nueva, pero a la hora de hacer este pequeño librito, con hojitas y con Sí, una sí. pasta de cartón, yo lo ilustro y comienzo a colocar algunas imágenes que eran dibujos míos, claro, no un dibujo depurado, pero sí un dibujo bastante consistente para la idea que intentaba dar a entender, y a partir de ahí podríamos decir que Hacia el Espacio ya era un proyecto. Las ganas y los deseos de querer explicar desde mi cosmovisión lo que implicaba el espacio, pero ya adaptado en la actualidad a un género como la ciencia ficción. Mira qué interesante, cuando estás hablando de tu cosmovisión, ahí a eso me voy a guiar la siguiente pregunta. Una cosmovisión que situada en este paralelo que es Honduras y atreverse a escribir sobre ficción que prácticamente es inexistente como sociedad y como cultura, ¿cuáles son esos retos que tuviste o cómo llegaste a verte envuelto en esa posibilidad? Sí, la ciencia ficción es un género, definitivamente un subgénero de la ficción que no se ha explotado Sí. siquiera mínimamente en el país. Y lo interesante es hablar de un subgénero literario poco o nada explorado a partir de lo que tenemos como costumbre leer. Normalmente en Honduras leemos novela y leemos poesía, pero a partir de ahí podemos categorizar qué tipo de novela leemos y nos vamos a dar cuenta que leemos novela histórica, leemos ficción, pero no ciencia ficción propiamente dicha. Y en la actualidad, y podríamos decirlo del siglo XXI para acá, a partir del 2001, ya tenemos una cultura de poder incorporar y traer libros del extranjero. Antes, si bien es cierto, teníamos el alcance de poderlos comprar, pero ahora con el boom de las redes sociales y también de las plataformas de transmisión de películas y series, esto ha explotado. Y ahora la juventud tiende a tener un poco más de alcance para poder leer lo que ve en la televisión, y es por eso que el género va tomando fuerza no solamente en Honduras, sino de todo lo que es el istmo centroamericano. Lo interesante es poder definir la ciencia ficción a partir de lo que realmente representa, que no todo lo que se describe en la ciencia ficción es falso, son proyecciones científicas, y es ahí donde yo considero que desde mi cosmovisión, como usted ya lo decía, intento impregnarle ese tantito de seriedad para no únicamente hablar de cosas descabelladas, sino también de probabilidades, que al final la ciencia ficción es eso. Yo diría que más que cosas descabelladas, que bueno, en un momento dado todas las proyecciones desde que las hizo Verne fueron descabelladas, y yo creo que buen número de las tuyas también son bien descabelladas, pero con un orden lógico y coherente que uno se las termina tareando como posibilidades. ¿A qué me sumo a esto? A la siguiente pregunta, que es, yo lo veo como un proyecto tan viable para cualquier tipo de edades. ¿A qué punto? Que, por ejemplo, yo tengo un pequeño que a veces tiene o ha tenido problemas de aprendizaje, pero también me imagino a mi hija mayor leyéndolo con una, o sea, con una tesudez, porque yo sé que le interesa mucho ese tipo de cosas. Me voy a esto. ¿Cómo sería para alguien como vos? Porque yo sé que tuviste en algún momento tus dificultades y quisiera que vos los pusieras, llegar a culminar y terminar un proyecto tan ambicioso, porque realmente tengo que decirlo, es un proyecto que está tan pensado, tan consensuado con vos mismo y me imagino que con un grupo de personas, que quisiera que saliera de vos cuáles fueron tus retos personales para llegar a culminar hacia el espacio. Bueno, el primer reto, y tengo que aceptarlo, y creo que lo platicábamos en otros espacios, ha sido mi propia dificultad para poder escribir, para poder leer, que es la misma dislexia. Es un tema que muy pocas veces he tocado, es parte de mi intimidad como escritor, pero que también considero yo que es necesario hacerlo. Y no solamente la dislexia, porque también padezco de discalculia. La cuestión aquí es cómo una persona con dificultades de aprendizaje, en este caso para poder leer, para poder escribir y para poder entender lo que lee, puede llegar a construir un trabajo como este. Y es una cuestión que más allá de la perseverancia, también hay un tanto de necedad.
Yo Te considero, sube. Constancia. como lo dice Silvio Rodríguez, ¿verdad? Que la necedad parió con nosotros. Y es algo que a lo largo de todos estos años que el libro estuvo ahí listo para poder ver la luz, pero que no la podía ver, ha estado ahí presente. Y si bien es cierto, el libro no se debe solamente a mi persona, sino que hay todo un grupo de personas que colaboraron en su desarrollo, desde su edición y diagramación por una gran escritora que es María Eugenia Ramos, escritora nacional, la asistencia en cuanto a las ilustraciones de John Polanco, un diseñador gráfico y artista plástico del progreso, y toda esa suma también en cuanto a lo que ha sido el proyecto como tal, porque ahí yo podría condensar, como usted ya lo decía, una cantidad de libros increíble Sí, para poderlo reducir a 140 páginas sí. que realmente se quedan cortas para lo que se pretende contar a través de ellas. Cómo encaja hacia el espacio en un ambiente como el nuestro. Desgraciadamente es la realidad y no la podemos eufemizar, no la podemos disfrazar. El tercer mundo, que es el lugar donde se nos ha obligado a vivir. Y ojo con esto, el tercer mundo después del sol es la Tierra. Sí. Y eso hay que dejarlo en claro. Pero las condiciones de subdesarrollo a las cuales nos han llevado es una cuestión en la que tenemos que hacer hincapié y a partir de la literatura podemos nosotros también establecer que nuestros mundos, por distintos que sean y por muy bajos en cuanto al desarrollo nos referimos, se encuentren, también tienen derecho a poder partir de utopías y generar a partir de estos textos o de estas ideas nuevos escenarios, nuevos porvenires. Lo interesante y quizás lo más rescatable de todo este proceso es que, si bien es cierto, no tenemos un nivel de industrialización tan grande como el primer mundo, en Honduras también podemos hablar de ciencia ficción, porque el género literario, en este caso del subgénero literario, no distingue las clases sociales, está diseñado para que todos y todas lo puedan leer. Y lo más interesante, para poder generar a partir de esta literatura también cambios en la forma de pensar, no solamente de los niños, sino que de las niñas, que han sido históricamente relegadas a no tomar parte dentro de la ciencia. Y si algo intenta el libro a partir de esta ciencia ficción generada desde un país como el nuestro, es que las niñas tomen empoderamiento a partir de estos conceptos y también sueñen con ser astronautas, no solo los niños. Justo esa primera crónica, al final, cuando dice, bueno, hay una primera parte que yo incluso me detuve en mitad del libro y te tuve que llamar. Y cuando terminé la primera crónica, dije yo, no lo voy a estar llamando por cada, porque yo sería una grosería torturarlo de esa manera. Se puede también. Sí, pero yo sé que se puede, pero, o sea, llegó un momento de tal impacto de la forma en que lo está escrito y a ese rumbo me voy yo. ¿Por qué no narrarlo, por ejemplo, como una novela corta? ¿Por qué no usarlo como cuentos? ¿Por qué escogiste realmente la crónica para llegar a esto? Es una novela distinta. Sí, Normalmente definitivamente. Las novelas se narran en orden de capítulos, muchas veces ni siquiera se nombran, sino que solamente se enumeran. Pero en este caso yo decidí recurrir a la crónica porque parte de la misma trama del libro es, por ejemplo, esta sociedad futura. Y sin dar un spoiler, sin dar un avance... Es que no se puede decir, no deberíamos realmente, porque los que somos amantes de este tipo de literaturas, y es más, las mismas personas que les gustan las novelas no les quieren, les aseguro, no van a querer que les contemos lo que está pasando, pero sí les podemos decir, por lo menos de mi parte, que soy una simple espectadora y una consumidora de este producto que acabas de lanzar. ¿Cuándo lo sacaste, Mariel, para más o menos dar una referencia de eso? Bueno, el libro técnicamente surge en diciembre del año pasado. Okay. En los últimos días de diciembre y comienza su distribución a partir de enero del 2021. Ok. Ahora sí, contanos, ¿por qué crónica y no otra cosa? Vamos a dejarlo dentro de lo que es el plano de lo probable. Imagínese, véase a usted mismo en el siguiente contexto. Usted es un explorador espacial que encuentra una sociedad completamente muerta o desaparecida y comienza a recolectar pequeñas infografías, pequeños recortes, noticias, libros que va encontrando dentro de esta biblioteca de esa sociedad que ya no existe y decide, por cosas de el azar, juntarlas en un texto. Y no diré más. Ya estuvo. Sí, eso es Hacia el Espacio. Eso es. Es un compendio de 15 crónicas
con un hilo conductor invisible. Casi bíblicas. Correcto. Sí. Es un génesis, es una pequeña introducción a lo que vendrá después. Casi que un génesis, un pentateuco completo, porque yo me llegué a eso, ¿sí o no? Sí, podríamos Sí, decir que son con los 5 muchas libros de la ley. referencias. Mira, yo creo que igual sin hacer spoiler, pero sí para que tengan la magnitud de lo que viene esto. Yo vi referencias como de Stephen King, algo así, de la forma en que se narra, ¿ok? Aparte de muchos elementos bastante obvios y lógicos que transcurren, ¿verdad? Pero también hay una parte que me agradó mucho, el lenguaje en el libro. Contanos del lenguaje en el libro. Normalmente la ciencia ficción tiende a utilizar tecnicismos, tiende incluso a confundir con el uso de demasiada floritura. Yo tomé en cuenta que este libro tiene que llegar de la forma más comprensible a cualquier lector y a cualquier lectora. Y ojo con esto, puede ser que una de las críticas que reciba el texto sea el uso del plural literalmente establecido y no utilizando el plural masculino. Pero dentro de mi cosmovisión, lo que no se nombra no existe. Y por lo tanto, hay un énfasis en el texto, en esas partes, porque realmente no solamente pretendo llegar a lectores hombres, sino también a lectoras mujeres. Sí. Y es una cuestión que tiene que quedar muy bien establecida desde mi propia cosmovisión. Y a partir de ahí, tampoco abusar del uso de todos estos términos sofisticados, Sí. porque realmente esa no es la intención. Yo no estoy escribiendo para científicos, estoy escribiendo para el público en general. Pero sí, veo que, porque sí, hice un poquito de mi tarea y realmente los datos científicos que estás avalando ahí, o sea, o que estás escribiendo ahí, tienen un aval, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? todos están realmente consensuados, no hay datos científicos falsos. Y la intención del libro es esa, enviar a las personas a realmente comprobar si lo que se está describiendo dentro de esta obra de ficción es realmente ficción. ¿Te querés quedar con esta área o pensás ir ahondando en otras áreas? Literarias, digo yo. Realmente sí, realmente pretendo no solamente trabajar lo que es la parte de la ciencia ficción, sino también complementarla con la novela a la vieja usanza, el microrelato, el cuento y, ¿por qué no?, la novela corta, que es a lo que aspiro. Pero sí, pienso también generar toda una gama de textos de ciencia ficción y, ¿por qué no?, en el futuro ser uno de los exponentes del género dentro de lo que es el país. Yo me quedo con una novela tuya, de verdad, yo te veo para novela, porque, bueno, igual, porque es que te deja tan picado que pues ya vas a querer y van a querer para cuándo el siguiente libro, porque así todo se aplica a eso, que es una necesidad porque está tan bien escrita, tan bien ejecutada que crea una necesidad. Sí, la Sí, crea. sí, sí. Sí, Y, deja eso abierto, ¿no? sí, y la idea es esa. Incluso muchos de los lectores van a encontrar al final de estas 15 crónicas que no solamente se queda en 15 crónicas, hay un extra, hay un regalo dentro del mismo libro, aparte de que se encuentra medianamente ilustrado, que esa es la otra faceta en la cual incursionamos para poder generar no solamente una idea media, sino también poder materializarla a partir de lo que son conceptos y también dentro de la parte visual. Pero para buenas noticias, para las personas que lo van a leer, es que no se va a quedar aquí. De aquí van a surgir un número determinado de novelas a partir de este libro de 142 páginas. Yo creo que el primer regalo viene siendo cuando dice, bueno, hay unas notas de pie de página increíbles, ¿verdad? Que muy pocas veces se ven en los textos nacionales, a desgracia, pero yo sé el trabajo extra que implica llegar a ese tipo de detalle, ¿verdad? En el libro. O sea, el libro está tan bien cuidado, señores, que realmente vale la pena adquirirlo. ¿Dónde lo pueden adquirir, Maret? Bueno, y solamente para poder reforzar la Sí, idea, sí. es esas notas, esos pies de páginas, incluso hay citas, Sí. hay referencias bibliográficas que muchas personas se preguntarán, viejo, pero realmente esto es cierto, o de dónde lo tomó. Pero la misma lógica del libro es esa, volver real lo que para otros podría ser una mentira, y a partir de ahí construir una diversidad en cuanto a lo que es el mismo texto. Ahora bien, contestando a la pregunta,
El libro lo pueden encontrar tanto en la ciudad de Tegucigalpa, en Café, Galería y Librería Paradiso, como en San Pedro Sula, en Guacamayas Book Store. Y para quienes nos ven fuera del país, pueden encontrarlo también en Amazon en su versión de pasta blanda y también en lo que es para Kindle a nivel de lo que es libros digitales. Pues hay una gran referencia a tus redes sociales para las personas que te quieren seguir. O sí, en Facebook puede ser a través de Facebook, Twitter o Instagram como Alfaro Marel o Marel Alfaro Zúñiga. Ah, pero también presenta el de Jojo Maya. Y en Facebook pueden seguirnos a través del Giorgio Maya, que es el blog en el cual nosotros trabajamos y que no solamente van a encontrar trabajos de su servidor, sino también obras literarias en general y también efemérides literarias dentro de lo que cabe, porque también hay que dedicarle un poquito de tiempo y espacio a eso. ¿Puedes decirles, de Marel, unas palabras de aliento a esas personas que están desarrollando su borrador o quieren incursionar en esa área literaria o artística y todavía no se atreven? Tus micrófonos están para vos. Sí, lo primero, invitarles a seguir leyendo, a no dejar de leer, a nunca dejar de leer, porque si bien es cierto, la literatura y en este caso la escritura se va desarrollando a partir de que hacemos el ejercicio de escribir, no tenemos que olvidar que para poder ser buenos escritores o escritoras tenemos que haber leído más de lo que podemos llegar a producir. Y lo segundo, y creo que voy a tomar las palabras de otros escritores, no rendirse, nunca darse por vencidos. Esto es una cuestión primero de creerlo, a la misma vez de soñarlo, pero también de llevarlo a la praxis. Y aunque no se nos faciliten las cosas desde la primera, seguir. Muchas veces la insistencia y la persistencia pueden llegar a generar productos muy, muy bien logrados, no desde la necedad, como mi caso, sino desde las oportunidades que se pueden ir presentando y a partir de ahí nunca rendirse. Yo considero que si es su sueño escribir, algún día va a hacerse realidad. No, pues no me queda más que agradecerte realmente por tomarte el tiempo de venirnos a exponer realmente de tu trabajo y también de motivarnos, pues porque realmente te lo digo, para mí ha sido una motivación increíble desde el hecho de leerlo, ver que hay un equipo completo detrás tuyo también que te está apoyando y bueno, más que todo agradecerte realmente. No, gracias a usted, a la Casa de la Cultura y Museo del Progreso y Oro por este espacio y pues esperando que todas las personas que nos están viendo hayan recibido de buena forma esta pequeña entrevista. Pues por mi parte no más que me queda agradecerles por haber permanecido en este espacio. Mi nombre es Tatiana Sorto y seguimos transmitiendo desde la Casa de la Cultura del Progreso de Oro. Muchas gracias a doña Silvia Zavada de Rubí por permitirnos estar esta tarde-noche junto con Marel. Feliz tarde, hasta pronto.